Entonces vamos a hacer la implementación de este controlador, que sería el controlador PID. El esquema que vamos a utilizar es el mismo sobre el AdView. Entonces tenemos las dos ventanas, panel frontal y panel de diagramación. Aquí vamos a trabajar, recuerden que es con un ciclo while, que es una estructura timed loop. Es un ciclo while que ya tiene la parte de manejo de los tiempos entre muestras. Entonces este ciclo while ya ustedes le pueden decir acá, por ejemplo, cuál es el delta t. Entonces le dan doble clic o simplemente se ubican acá, le dicen clic derecho, crear, constante, y le dicen el tiempo de muestreo en milisegundos. Entonces, por ejemplo, 100 milisegundos, ese sería el delta t, o sea, el tiempo entre muestras, o el h, el tiempo que sería entre el t sub k y el t sub k menos 1. ¿Qué sigue? Entonces tenemos que establecer, por ejemplo, lo que nosotros queramos controlar. Entonces serían los valores de entrada, los valores de salida. Entonces usualmente lo que uno utiliza es primero el valor de referencia. Entonces uno establece un elemento para la referencia, que es la referencia del sistema. Establece también la parte de la gráfica. Entonces aquí en un graficador se muestran, por ejemplo, las salidas del sistema. Sería, digamos que va a tener dos salidas. Entonces mostramos en la primera la salida o la referencia, y en la otra la salida. Entonces aquí irían las gráficas. Entonces tenemos el valor de referencia y el valor de salida. Por ahora asumamos que la salida va a ser un número aleatorio. Primero vamos a asumir que la salida es un número aleatorio. Este sería el valor de salida. Después, o sea, en un momento, ya cambio ese número aleatorio por la variable que me lee la distancia en la planta. Entonces ya tendría esa como entrada. Y lo mismo, la señal de control no la voy a aplicar sobre el sistema, simplemente la voy a generar. Apenas tenga todo listo, entonces ya esa señal de control la aplico sobre el sistema, que sería el ángulo que se va a mover acá esta barra. Pero por ahora esta sería entonces la salida del sistema controlado, que es mi entrada al controlador. Para las gráficas, entonces con el fin de mostrar las dos en el mismo punto, utilizo la función bundle, que me permite unir dos elementos, y aquí ya tendría la gráfica de las dos. Entonces en este momento yo ya podría ver, por ejemplo, la salida y el valor de referencia. El valor de referencia está en blanco y la salida está en rojo. Eso es lo que yo voy a ver. Entonces ya tendría acá la parte del graficador. Esto sería como toda la estructura que uno necesita. Y aquí pues yo ya podría ajustar autoescala, el número de datos que quiero que me muestre. Es que me muestre, por ejemplo, los últimos 1000 datos. Entonces aquí me estaría mostrando la referencia, el valor de salida, y está con autoescala, así que si yo cambio la referencia, él va ajustando. Esa sería como la parte de gráficas. Ahora vamos a hacer el controlador. ¿Cómo es el controlador? Vamos a hacer un controlador PID. Entonces utilizamos esta función que tenemos escrita en el tablero. Miren que esa función tiene como parámetro de entrada el error. Entonces yo aquí lo primero que tengo que calcular es el error. Entonces calculo el error. Entonces simplemente utilizo menos referencia menos señal de salida. Este valor que tengo aquí sería el error. ¿En qué muestra? En la muestra K. Es el error actual, ¿sí? Si necesito el error en K-1 y K-2, entonces a este time me paro en el borde, clic derecho, le digo adicionar shift register, conecto el error aquí
Y este que me sale en esta parte sería el error en la iteración k-1. O sea que yo estoy mandando el error acá y en la siguiente iteración ese valor de error va a estar disponible en este punto. Yo necesito que k-1 y k-2. Entonces le hago clic derecho, agregar elemento y ahí ya tengo el k-2. Si necesitara k-3, clic derecho, agregar elemento y ahí ya me aparece el k-3. Entonces viene así k-1, k-2, k-3. Le digo eliminar elemento y entonces tendría el k-1 y el e en k-2. Si los quiero inicializar, entonces lo mismo, me ubico sobre él, le digo clic derecho, crear constante, y ese sería el valor con el que inicializo el e de k-1 y el e de k-2. Entonces están inicializados en 0. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Miren que ya tenemos las variables que necesitamos, que es el e de k-1 y el e de k-2. ¿Qué sigue? Calcular nuestra señal de control. Entonces, para hacerlo fácil, no tener que hacer los bloques, porque a veces las señales de control van a quedar muy largas, entonces es más fácil hacerlo acá con un bloque. Uno puede utilizar, por ejemplo, un elemento que se llama fórmula node. Y aquí uno escribe el texto. También está el fórmula node, el lenguaje es C, pues C normal. En el otro que hay es MATLAB. Es el mismo lenguaje que se utiliza en MATLAB. Entonces aquí matemáticas, script, MATLAB. Estos son los dos que vienen por defecto. Entonces el de MATLAB es lo mismo, se maneja igual, solo que el lenguaje ya no es C, sino es tal como lo utilizan en MATLAB. Las funciones son las mismas. Si necesitan sacar una inversa, colocan INV. Si necesitan sacar una traspuesta, colocan una comilla. Aquí este C no trae esas funciones. ¿Sí? Hay otro, estos son los que vienen básicos cuando ustedes instalan LabVIEW. Pero en los paquetes que traen, ustedes pueden instalar más. Entonces aquí hay, uno instala BI Package Manager, y ese le permite instalar toolbooks gratuitos que vienen. Por ejemplo, el elemento que yo tengo acá para manejar la planta es un Arduino, y el paquete o el toolbox del Arduino se maneja a través de ese Package Manager, que es el que permite descargar los paquetes. Pero esos son todos los paquetes gratuitos. Entonces ahí pueden descargar otros scripts que se manejan también en código MATLAB o que se manejan en código C, pero que tienen más funciones activas. Entonces yo creo que con estos dos pues es suficiente. Entonces aquí uno se ubica sobre uno de los extremos y entonces le da las entradas. Entonces adicionar entradas, entonces coloquemos acá error. Adicionar una segunda, bueno, este es el Package Manager. Estos son todos los paquetes que están disponibles para descargar, pues gratuitos. Entonces ustedes acá, este es el que yo tengo instalado ya, que es la interfase para el Arduino. Pero pues acá hay muchos más. Y de estos scripts numéricos hay ahí para instalar. Entonces ustedes ya mirarían cuál les permite hacer eso y lo instalan. Listo. Entonces aquí el error, ¿qué otro necesitamos? Otra entrada, el error en K-1, entonces pongámosle E1, y el error en K-2, llamémoslo E2. ¿Qué otra variable necesitamos? El U de K-1. Entonces aquí tengo que agregar otra entrada, que va a ser el U de K-1. Y tengo como salida U.
Para el U debo hacer lo mismo, entonces acá creo un chip register, que es el que me permite pasar el dato del U a la siguiente iteración, y este sería el U de K-1. Este U de K-1 es el que conecto aquí, esta entrada, y este lo puedo inicializar también en 0. Entonces este sería el error en el instante actual, entonces sería LDK. Este sería LDK -1 y este sería LDK -2. Creo que cuando les hice el demo con la primera planta, que era el motor DC de Lego, hice todo el controlador en bloques. Esta sería la forma más fácil de hacerla pues para nosotros, por lo que las señales de control van a quedar así. ¿Cómo escribo la señal de control? U igual a U de K -1 más C sub 1 por E de K más C sub 2 por E de K -1 más C sub 3 por E de K -2. ¿Alguna pregunta? Eso es básicamente lo que hay que hacer. Yo no entendí la parte de esa, donde estaba colocando Aquí. cuadritos ahí En esto, este es el bloque donde nosotros vamos a escribir la ecuación de control, o sea, esa que está ahí en el tablero. A ese bloque hay que definirle las entradas. ¿Cuáles son las entradas? Cada una de estas variables. Estas variables. EK, EK-1, EK-2 y UDK-1. Entonces esas son las que están aquí como entradas. Este sería el EDK, que es la actual. Este sería el EDK-1 y este sería el EDK-2 y este el UDK-1. Entonces aquí uno define las entradas haciéndole clic derecho, agregar entrada, y aquí se para y hace lo mismo, clic derecho, agregar salida. ¿Cuál es la salida? UDK. Entonces acá UDK sería igual a UDK-1, pues la llamo con el mismo nombre que la puse acá, que sería U1. Entonces UDK-1 más C sub 1 por EDK más C sub 2 por EDK-1 más C sub 3 por EDK-2. Entonces aquí ya me hace la multiplicación de todo. Entonces ustedes van a tener que aplicar todo el desarrollo matemático para llegar a una ecuación de estas. Finalmente esto es lo que van a implementar. ¿Cuál sería la diferencia entre implementar este controlador y el controlador un paso adelante? ¿Cuál era la ecuación del controlador un paso adelante? Entonces ustedes la miran allá, en términos del error. Entonces será UDK-1, UDK-2, más C sub 1 EDK-1, B sub 1, B sub 2, EDK-1, EDK-2, EDK-3, lo que sea. Entonces acá les queda una ecuación. Eso es lo que copian ahí. O sea, lo único que cambia entre un controlador y otro sería la ecuación. Si necesitan, por ejemplo, UDK-2, ¿qué tienen que hacer? Se paran sobre este elemento, le dicen agregar elemento. Inmediatamente les va a aparecer otro acá debajo. Entonces ya tendrían UDK-1 y UDK-2. La ecuación ya ingresa como un texto únicamente. Sí. No le dije que era nada. Aquí me falta definir tres variables, C sub 1, C sub 2 y C sub 3, ¿sí? Que son las variables del controlador. Se supone que uno las calcula, entonces uno las tiene ya calculadas. Entonces digamos que las vamos a escribir, pues esto no lo haría, pues únicamente uno colocaría así, C sub 1 igual y le da el valor, C sub 2 igual y le da el valor, y C sub 3 igual y le da el valor. Y ya terminaría ahí el sistema. Si quieren acá coloquemos un indicador para mirar la señal de control, que sería el U. Y así como está, bueno, dice que tenemos un error. Miremos a ver qué error es.
Dice que hay una variable que no está definida. La primera U. ¿Cómo dices? La primera U es U de K. No, aquí con el nombre que la coloquemos. Si acá la llamamos U sub 1, aquí la tenemos que colocar igual. Ah, pero hagamos una cosa. Vamos a darle los valores de K sub P, K sub D y K sub I. Entonces coloquémoslos en función de esos valores. Entonces yo voy a agregar las otras entradas que nos faltan, que serían lo mismo, adicionar input, entonces K sub P, adicionar entrada K sub D, adicionar entrada K sub I. ¿Y qué otra se necesita ya para el cálculo de las variables? H. Entonces acá adicionar entrada H. Entonces el C sub 1 sería ¿qué? Pues miramos allá, el C sub 1 sería K sub P más KD sobre H más KI por H. ¿Quién sería el C sub 2? Menos KP menos 2 KD sobre H. Y el C sub 3. KD sobre H. Listo. Y aquí entonces le damos los valores a KP. Entonces, por ejemplo, crear constante. Entonces digamos que KP valga 200. Digamos que el KD valga 10. Y que el KI valga 40. ¿Y el H vale cuánto? 100 milisegundos. O sea, 0.1. Listo, creo que ahí están todas. Sé que hay una... Bueno, ahora que definir como flotante las variables. Pero no es necesario. Dice que tengo un... A ver. By A marker. Uno no lo tengo definido como variable. Ah, sí, eso sí habría que definirlas. Sí, en este caso sí habría que definirlas o colocarlas, por ejemplo, como variables de salida. Entonces, si yo la coloco aquí como salida C sub 1, quedaría definida. At output C sub 2 quedaría definida. Y esta C sub 3 quedaría definida. O las puedo definir como con el tipo de dato que sea. Entonces las puedo definir, por ejemplo, como float C1. En ese caso, por ejemplo, si quito esta, miren que queda igual. O sea, ahí está. Entonces se pueden definir las variables. O sea, las variables que no sean ni entradas ni salidas, sino que son variables internas y hay que hacer la definición del... Pues aquí. Voy a dejarla aquí para que podamos mirar cuáles son los valores de las constantes que nos están colocando el controlador. Entonces corramos esto. Este sería entonces el valor de la señal de control que se estaría aplicando sobre el sistema.
y este sería pues el comportamiento del sistema. O sea que ahí ya terminamos nuestro controlador. Ese sería el controlador PID. O sea, miren que la complejidad está únicamente aquí. Esta es la parte completa. Ya en su sistema ustedes tendrán que acoplar esta salida pues a la lectura de posición del sensor, y tendrán que acoplar entonces con el resto de datos. Nosotros vamos a acoplarlo, este sistema, entonces con el de la planta que tengo acá conectada. Entonces pues yo ya traía el programa hecho, entonces voy a copiar los valores de entrada y salida, que serían los valores que necesitamos. Usualmente nosotros no vamos a colocar estas variables así como variables externas, sino que estas variables C1, C2 y C3 son valores que nosotros vamos a calcular y se los vamos a dar como parámetros fijos. Entonces no van a aparecer estos cálculos internos. Esto sería únicamente para cambiar de los valores continuos a los valores discretos. Entonces aquí voy a copiar la parte que me interesa del Arduino, que sería esta. Esta es como la rutina de inicialización. Esta es la rutina de inicialización para los dos canales, el canal de entrada y el canal de salida. Después sigue el canal de entrada. Entonces aquí en el canal de entrada pues simplemente vamos a leer lo que haya en el canal análogo 0, y este sería el voltaje de salida, y yo necesito convertir ese voltaje en la distancia en centímetros. Entonces en este caso pues voy a utilizar acá una rutina que hace interpolación y me convierte ese voltaje, que es la lectura del sensor, me lo convierte en distancia. Entonces aquí está la curva de voltaje y la curva de distancia, y él me devuelve acá entonces en la distancia. O sea que este valor de distancia es el que va a ser ahora la salida de mi sistema. O sea que ya este aleatorio lo quito, porque ya la salida del sistema sería este, que es la distancia, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Tengo que conectar la variable de control. Entonces la variable de control es esta variable U. Esa variable la tengo que pasar a los grados. Entonces sería variable de control U, la paso a grados. Bueno, con esta parte. Y aquí tengo un saturador que me satura entre 90 y menos 90. Esto ya es de la parte del manejo de actuador y sensor. Esta es la parte del sensor y esta es la parte del actuador. En el sistema que ustedes van a manejar, el sensor directamente les devuelve en distancia. Entonces ustedes no van a tener que hacer esto, ¿sí? El sensor ultrasónico directamente le da la distancia en centímetros. Y el motor directamente le da, ustedes tienen que dar el voltaje, no los ángulos. Entonces pues esta parte la omiten. Después viene entonces la lectura. Entonces sigue la escritura. Entonces aquí viene lo mismo, aquí y aquí. Y este sería el valor que nosotros escribimos. Y por último iría entonces la variable de cierre o de finalización,
del Arduino. O sea, miren que la línea de arriba, aquí está únicamente lo que se refiere a nuestro elemento tarjeta de adquisición, que es el Arduino. Esta parte corresponde entonces a una conversión de voltaje a distancia. El sensor que ustedes van a utilizar directamente devuelve distancia, entonces esto no lo tienen que hacer. Y lo mismo esto me convierte el ángulo, aquí me lo satura entre menos 90 y 90, y lo convierte al ángulo que se debe mandar acá, que es un ángulo entre 0 y 180. Entonces por eso acá ven que se le suma 90. Cuando mande menos 90, él va a mandar 0. Y 0 acá va a corresponder a 10 grados, a menos 10 grados. Y 90 va a corresponder a 10 grados. Entonces ahí ya se hace la conversión de forma interna. Listo. Entonces aquí ya no faltaría sino correr. Los valores de referencia, la distancia está en centímetros, entonces sería entre 0 y 0.4. Entonces yo voy a cambiar este valor de referencia a 0. Y los incrementos, esto tiene acá las opciones por defecto. Entonces uno le puede decir, por ejemplo, que cuando haga el incremento desde acá de la flechita sea de a 1 o de a 10. Yo en este caso lo voy a hacer en pasos de 0.05. Entonces aquí coloco que el valor mínimo sea 0, que el valor máximo sea 0.35, que es la distancia máxima, y que el incremento lo haga en pasos de 0.05, o sea, de 5 centímetros. Eso sería el incremento ¿con qué? Con este elemento. Miren que cuando voy subiendo ya sube en pasos de 0.05 y llega al valor máximo y ya no me deja pasar de ahí. Por ejemplo 0.5, 0.1, listo. No me debería dejar pasar de 0 tampoco. Listo. Entonces aquí ya le doy correr. Esta ya sería la lectura. Voy a darle acá clear para volver a ver y le voy a quitar el autoescala. Entonces lo voy a poner desde 0 hasta 0.35. Entonces aquí movamos, por ejemplo, la pelota. Miren que la distancia cambia y él se debe encargar de llevarla hasta la posición deseada. En este caso la posición deseada sería 0.1. Igual yo aquí no tengo, miren que los parámetros yo no los calculé, yo puse simplemente los parámetros, pero aún así el controlador pues está haciendo algo, está tratando de compensar el movimiento y se acerca. Estos errores, pues estas variaciones que ustedes ven ahí, pues no sé si alcanzan a ver, la pelota está quieta y aquí hay unas variaciones. Esas variaciones son errores en la lectura, pero ya por el sensor, pues una parte del circuito de acondicionamiento. Este sensor es más sensible que el sensor ultrasónico que ustedes van a hacer. Este sería entonces como el control en tiempo real. Entonces aquí ya tendríamos, por ejemplo, el del PID. Ya ustedes para su sistema tendrán que calcular unos valores, ¿cierto? Les darán acá unos valores distintos del KP, el KD, el KI y del H. Y con esos valores ustedes le dicen acá la distancia. Cambiémosle la referencia. Punto 3. O sea que para la primera entrega tendríamos que hacer los controladores. ¿O le dijimos? Son varios, no, son varios. Son ¿Cuál? varios. Nos falta el de reubicación de polos y el de modelo de referencia. Pero por ejemplo el de reubicación de polos, bueno, pero finalmente lo que implementan es sobre el mismo esquema y aquí serían 4 señales de control, ¿sí? O sea, esta sería una, la del control un paso adelante es otra, la de reubicación de polos es otra y la del control por modelo de referencia es otra. Ustedes simplemente comentan, pero las variables de entrada y las variables de salida son las mismas. O sea, lo único que cambia es esta forma de U. Entonces serían esas 4. El de un paso adelante es el mismo que se utiliza para el de modelo de referencia. Entonces se les funciona igual. El de reubicación de polos
es esta misma función de transferencia, pero acá en el denominador tendría D1 más D2Q menos 1 más D3Q menos 2. Eso es lo único que cambia. Y aquí en la función pues sería D1 por U de Q menos 1 más D2 por U de K menos 2. Pues se agranda pues aparece un término de más. Así son las funciones. O sea, siempre las funciones que van a tener que implementar son de esta forma. Este sería el PID, que es el que implementamos allá. Ah, bueno, miren, aquí ya está ubicado en 30. Miren que la pelota está quieta. El efecto que se ve ahí es el efecto de ruido. ¿Sí? Si lo cambiamos, por ejemplo, a punto 1, es el cambio de referencia, el controlador se debe encargar de llevar la pelota hasta el sitio pues, deseado. Ya ustedes, cuando diseñen mejor su sistema, pues van a poder hacer que la respuesta llegue sin sobrepaso, que llegue de una forma suave, que llegue más rápido, porque ustedes van a ajustar los polos. Yo aquí me inventé unos valores y dio la casualidad que funcionaron, ¿sí? Para este sistema. Pero pues ustedes, como ustedes van a conocer el modelo, ustedes van a tener que calcular los valores a partir de la función de transferencia del sistema. Pero las que tienen que implementar son de esta forma, ¿sí? Escribamos, por ejemplo, la del control un paso adelante. Entonces, díctenme la función de control un paso adelante de la clase anterior. Entonces, este sería PID discreto. ¿Cuál sería la de control un paso adelante? U igual. Entonces yo aquí ya les adelanté dos. Ustedes las tendrán que acoplar con su sistema. Su sistema no es de segundo orden, es de tercer orden. Entonces a ustedes les va a quedar un término más. Pero en el del PID les queda exactamente esta. Porque el PID no cambia el orden con respecto a la planta. El del control un paso adelante, miren que sí cambia el orden, porque los parámetros que tiene son los parámetros de la función de transferencia del sistema controlado. Entonces díganme acá la del control un paso adelante. La que está con referencia al error. Con el error, sí. 2 EDK menos 3 EDK menos 12 de K 1 menos 3 EDK menos 1 menos 13 de K menos 1. más EDK menos 2. Eso es ya con los parámetros evaluados. Sí. Sí, coloquemos eso. Más U EDK menos 1. Y ya. Entonces miren, esta sería la función que uno tendría que implementar. Miren que tiene los mismos términos. EDK menos 1, EDK menos 2 y UDK menos 1. O sea que las entradas que utilizan aquí son las mismas. E1, E2 y U1. Que sería el EDK, EDK menos 1, EDK menos 2, UDK menos 1. Y la forma de escribir la función es exactamente igual. ¿Qué es lo que va a cambiar en su sistema? Aquí va a ir la lectura del sensor de distancia. Entonces ustedes colocan el NXT. Así tengo acá el bloque. Pues hacen las funciones de inicialización que mostramos la clase pasada. Y acá le dicen NXT-IO sensor y van a utilizar el de distancia. Entonces sensor ultrasónico, y este ultrasónico les devuelve, aquí está ya en centímetros. Entonces esta distancia en centímetros la conectan ¿a dónde? La conectan, o sea, quitan esta, que es la que yo estoy haciendo acá, y conectan esta aquí. Ese sería ya con su entrada del NXT. ¿Cuál sería la salida? Pues en vez de utilizar esta, van a utilizar entonces ahí NXT en motor, y aquí iría, bueno, ustedes ya no tendrían que hacer esta parte, sino que iría directamente desde acá. ¿Sí? Esa sería la salida del motor. Si quieren, la saturan para que les queden los rangos que es. Entonces lo ponen desde acá, pues lo ajustan al rango.
Entonces ustedes no utilizarían los módulos del Arduino, sino que serían esto. Pero esta parte que es la del controlador es igual. Miren que con el Arduino, todo esto que es la interpolación para distancia, no la tienen que hacer, porque eso va interno ya en este bloque. Entonces ahí se ahorrarían el sistema. Esto no iría. Esto no iría. Pero la estructura es exactamente la misma. O sea, la estructura es lo mismo. O sea, la parte que ustedes tienen que implementar es sobre esto mismo. Y ustedes lo que cambia acá es el controlador. Y entonces allá le dan. Ya ustedes evalúan las constantes. Ese que iba por E de K era el A sub 1 menos A sub 2, perdón, más A sub 2 más A sub 3 sobre el B1, B2 menos B1, que son los parámetros del control un paso adelante. Ustedes lo pueden escribir en función de las mismas variables y aquí las evalúan. ¿Quién es A sub 1? ¿Quién es A sub 2? ¿Quién es A sub 3? Que esas las tienen que calcular. Hay un paso intermedio que todavía no lo hemos visto, que es para calcular la función de transferencia de la planta a partir de los datos de entrada y de salida. Ese lo vamos a ver para que ustedes puedan, cuando ya tengan montada la planta, ustedes le colocan entradas cualquiera, leen la salida. O sea, colocar entrada es colocarle voltaje al motor. Entonces el sistema se va a empezar a mover. Ustedes leen la salida, o sea, leen que la distancia a la que va a quedar el sistema. Guardan esos datos en unos vectores. Con esos vectores se hace un cálculo de la función de transferencia. Y entonces le dice, vea, el comportamiento que debe tener el sistema de acuerdo a los datos de entrada y salida es con una función de transferencia de tercer orden y el numerador es tal y el denominador es tal. Ustedes no van a hacer un modelo matemático de la planta. Deben hacer un modelo matemático, pero de forma teórica, para mirar cuál es el orden del sistema y saber que tienen que colocar un sistema de orden 3 o un sistema de orden 2. Pero los parámetros como tal, ustedes los van a calcular es a partir de los datos. No van a tener que medir, por ejemplo, la fricción, ni van a tener que medir las resistencias y la inductancia del motor, ni las constantes de torque. No, eso no lo van a tener que medir. Ustedes van a hacer todo de forma experimental. O sea, a partir de los datos calculan las variables de su función de transferencia y que esas van a cambiar de acuerdo a su modelo discreto. Pero ustedes sí deben hacer un procedimiento que es teórico, que es modelar su sistema matemáticamente, discretizarlo, pero con valores simbólicos cualquiera, para que ustedes conozcan cuál es el orden del sistema, para que ustedes puedan hacer simulaciones y verificar cómo es la dinámica del sistema. Pero al final, lo único que ustedes tienen que implementar es una función U, y su trabajo es calcular estos valores C1, C2, C3, de tal forma que ustedes puedan lograr que el sistema tenga una respuesta adecuada. Entonces que ustedes le digan cuál es la forma para la respuesta que ustedes quieren. Pero entonces ahí ustedes implementarían los 4. O sea, en uno de estos mismos ustedes colocan PID discreto, reubicación de polos, un paso adelante y modelo de referencia. Y lo que cambia es la señal de control. Pero las entradas y salidas son exactamente las mismas. Entonces ustedes ya dicen, bueno, vamos a mirar el PID discreto, es este. Vamos a mirar el de reubicación de polos, entonces quitan el comentario. Eso es lo único que tienen que hacer. O sea, la implementación, la parte compleja, es encontrar las constantes adecuadas de los controladores. O sea, ¿encontrar quién? ¿Encontrar a quién? Encontrar C sub 1, C sub 2 y C sub 3 para que les funcione con su sistema. Esa es la parte complicada. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta?